Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar perteneciente al curso de Microsoft Excel. Hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con formato de tabla profesionales en Excel, que es una característica que tenemos desde la versión 2010 para poder darle algunas bondades a las tablas, ahora sí llamarlos tablas de verdad, que nos van a permitir poder tener varios beneficios al usarlo. Muy bien, señores, como siempre vamos a dar una tolerancia de 5 minutos. Bueno, a las 21 horas con 5 minutos, en un minuto ya estaríamos empezando nuestro webinar, ¿correcto? De tal manera que todas las personas puedan ingresar. Voy a copiar en el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que estaríamos trabajando, ¿correcto? Descarguen el archivo para poder empezar a trabajar ya nuestro evento. Muy bien, señores, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro webinar perteneciente al curso de Microsoft Excel. Hoy vamos a trabajar, como ya los había adelantado antes de ya iniciar este evento, vamos a trabajar cómo podemos aplicar el formato de tabla en nuestra aplicación preferida, que es el Microsoft Excel. Además de solamente aplicarle, ve qué bondades, vamos a ver cómo podemos personalizarlo, formato de tabla que tenemos en nuestra aplicación. De tal manera que vamos a poder personalizarlo, darle características interesantes que estoy seguro que les va a gustar. Muy bien, me voy a presentar. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy Microsoft Certified Trainer, soy instructor certificado por Microsoft para el dictado de cursos de certificaciones Microsoft a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a trabajar un tema perteneciente al Microsoft Excel. Mi correo electrónico es pchirinos@camexperú.org.p. Si tienen alguna consulta con respecto a las prácticas o al tema que vamos a tratar el día de hoy, pueden escribirme y con gusto estaríamos contestando. ¿Correcto? También tienen mi cuenta del Twitter que es @peter_chirinos, donde también me van a poder ubicar. Peter-Chirinos en la cuenta de LinkedIn, si quieren un poco conocer mi trayectoria, en ver qué certificaciones internacionales adicionales tengo, los invito a visitar mi cuenta de LinkedIn para que me conozcan un poco mejor. Perfecto, entonces vamos a trabajar, vamos a elaborar nuestro cuadro
nuestro formato de tabla. Vamos a abrir nuestro archivo, ¿correcto? Nuestro archivo. Y recuerden que van a ver en la primera hoja, en el lado izquierdo, van a ver el logo de mi certificación como instructor Microsoft. Si ustedes le dan un clic a ese iconito, a esa imagen, los va a llevar a la constancia, a la confirmación por parte de Microsoft que soy instructor oficial para dictar cursos para Microsoft. ¿Correcto? Listo, muy bien. Saludos Isabel, saludos Kenneth, saludos Isabel Flores, muy buenas noches. Voy a copiar el enlace para que puedan descargar el archivo. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a ir a la hoja Database. Vamos a encontrar una tabla en un rango de celdas en realidad. Todavía no podemos decirle que es una tabla, es un rango de celdas que tiene información que necesitamos trabajar. Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Copio el enlace para que lo puedas descargar. Correcto. Entonces, veamos. Tenemos una tabla o una hoja de rangos cuya información necesitamos completar y también necesitamos que ese rango de celda tenga las características para poder mejorar con la información que tenemos en ella. ¿Correcto? Angélica Zulcaray, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver primero cómo aplicamos un formato de tabla a este rango de celdas. Vamos a ver qué prestaciones. Luz Beira, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mac PG, igual, muy buenas noches. Vamos a ver qué prestaciones, qué características nos da el formato de tabla para nuestro Excel. ¿Ok? Luego de él, lo que vamos a hacer es cómo nosotros, utilizando funciones, podemos cumplir con ciertos requerimientos, pero vamos a ver que estos se van a poder completar mucho más rápido si es que nosotros trabajamos con formatos de tabla. Correcto. Muy bien. Emir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro evento. Igualmente a Camilo CHA, Rose Cova, Luis Mauricio Muñoz. Muy buenas noches. Listo. No solamente con una función, sino que también podemos utilizar eh, funciones avanzadas, correcto, para poder completar información en columnas, en la cual podríamos utilizar un código de proyecto cuya información está en otra hoja y poder cumplir con el llenado de columnas. ¿Correcto? Dina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a nuestro evento. Igualmente a Joan Ramos, muy buenas noches. Entonces, no solamente con funciones sencillas, sino también con funciones complejas, como la que es de buscar B o buscar V, como quieran llamarlo. Igualmente vamos a ver aquí el trabajo con la función avanzada y además vamos a ver que podemos crear más columnas utilizando una de ellas para poder incrementarlas y tener cierta información adicional. ¿Correcto? Luego de ellos, vamos a ver qué prestaciones logramos tener gracias a este formato de tabla para crear tablas dinámicas en la cual vamos a tener ciertos requerimientos, ciertas ventajas a la hora de querer usar esta información en tablas dinámicas. Además, que si esa información quiero llevarlos al Power Pivot, ¿correcto? La tabla previamente tiene que ser convertido en un formato de tabla
para que pueda ingresar a la consola de Power Pivot y tener la información ahí y poder trabajarla ya en ciertos requerimientos. Entonces, vamos a ver cómo lo elaboramos. Es bien interesante este tema y lo que vamos a hacer es tratar de que se pueda utilizar con las funciones o herramientas que más trabajamos en el Excel. Correcto, entonces veamos. Primero, ¿qué es un formato de tabla? Un formato de tabla es aplicarle ciertas características a un rango de celda con prestaciones de una tabla 100%. ¿Eso qué quiere decir? Una tabla como una base de datos. Allá, profesor, entonces una tabla de Excel. Si usted ve en esta hojita, lo que estamos viendo aquí, todo esto no es una tabla. Todo esto es un rango de celdas. No es una tabla, porque una tabla, por ejemplo, una tabla no puede tener celdas combinadas, ¿correcto? Una tabla, cuando se trabaja un proceso, se trabaja por columnas, no por celdas. Y cuando tú necesitas una nueva columna, automáticamente esa nueva columna va a ser capturado por la tabla y vamos a ver que tendría las mismas características. Y de la misma manera ocurre para las filas. Cuando yo agrego una nueva fila en un formato de tabla, automáticamente el formato de tabla lo absorbe. Y esa es una de las ventajas, aparte de las columnas, que vamos a tener cuando trabajamos con tablas dinámicas o pivot table, en caso de que tenga la versión en inglés. Muy bien, seguimos entonces. Perfecto. Entonces, para poder crear un formato de tabla y ver sus características y ventajas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar cualquier celda del rango de celdas que tenemos, cualquier celdita del rango de celdas. Sería mejor una que tenga un texto, ¿ya? Una información. Por ejemplo, voy a seleccionar esta celdita y nos vamos a ir a la pestaña Insertar y aquí vamos a encontrar el botón llamado Tabla, ¿correcto? Tabla. Entonces, vamos a darle un clic a ese iconito, vamos a darle un clic a ese iconito y nos va a salir esta ventana. Esa ventanita, ¿qué significa? Esa ventanita nos está diciendo lo siguiente. A ver, señores, yo voy a, o he encontrado información desde la celda 1 hasta la celda K683. Y ese rango de celdas es el que yo le voy a aplicar el formato de tabla. ¿Ya? Luego, más abajo, vamos a ver qué dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, por supuesto. ¿Y qué es un encabezado, profesor? Un encabezado son los títulos de columna. Entonces, esta tabla sí tiene encabezado de columnas, porque va a tener ciertas prestaciones para poder utilizarlos. Muy bien, listo. Entonces, es un poquito lo que explica este proceso. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver que rápidamente, toda la tabla, ¿ya? Ahora sí, toda la tabla, se le ha aplicado un color. Van a ver que ahora tiene un color celeste, azul arriba y un celeste más claro en la parte superior, ¿ya? Pero no solamente este color, sino que ahora, si ustedes tienen el cursor dentro de esta tabla y vean que ahora he cambiado el concepto. Ahora sí puedo decir que esto es una tabla. Ahora sí, no antes de esto. ¿Y por qué, profesor? Porque ahora usted dice que ahora sí es una tabla. Vamos a verlo en un par de segundos. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver a la hora de aplicar este formato? Lo que vamos a ver es que en la parte superior vamos a encontrar una pestaña llamada diseño de tabla. Y dentro de esta pestaña, lo que vamos a tener son todas las características que yo puedo aplicar a esta tabla. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué puedo aplicar? Por ejemplo, en el lado izquierdo de diseño de tabla, vamos a encontrar una galería llamado estilos de tabla. ¿Correcto? Estilos de tabla. Vamos a ingresar, vamos a darle un clic al botón más. ¿Cuál es el botón más, profesor? Es este de aquí. Este es el botón más.
ese botón que tiene la flechita hacia abajo, en la cual me va a permitir poder tener toda la vista que tenemos aquí. Voy a borrar eso de aquí. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? La ventaja es que yo puedo llevar puedo llevar la flechita del mouse sobre una de ellas y automáticamente veríamos cómo se visualizaría nuestra tabla con estos colores. Vean, el efecto que está teniendo se llama vista previa. Entonces, cuando llevamos la flechita sobre uno de estos colores, vamos a ver que nos muestra cómo quedaría. Recién cuando le damos un clic a uno de estos formatos, a uno de estos diseños, recién se aplica dicho color. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, voy a coger cualquier color. Ya voy a coger un color naranja. ¿Ya? Voy a escoger un color naranja. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, un poquito más al lado izquierdo del estilo de diseños, vamos a ver que tenemos un grupo llamado opciones de estilo de tabla. Y vamos a ver que está marcado el botón o el cuadro o el checkbox de botón de filtro. Y esos son los filtros que está aplicado ahorita en cada columna. Si yo le quito ese check, ya no vamos a ver los botones de filtro que podemos aplicar en nuestra tabla. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Yo puedo pintar la primera columna. Vean, puedo pintar la primera columna con un color más intenso. Puedo pintar también la última columna. Puedo colocar columnas con bandas para que tengan este efecto, cosa que no se utiliza mucho. ¿Ya? Voy a quitarles estas opciones para que se vea lo más limpio posible. Y luego en el lado izquierdo vamos a ver que tiene marcado la fila, tiene encabezado. Si nosotros le quitamos, vamos a ver que no tiene título. Fila de encabezado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja? Fila de totales. Y esto es importante porque si ustedes quieren, por ejemplo, quieren mostrar, por ejemplo, para esta tabla, cuánto es la suma de la columna importe para no ir a la última celda y colocar manualmente la función suma, nosotros al habilitar fila de totales, automáticamente aparece una fila, van a ver con un fondo oscuro que hace juego al formato que hemos escogido, que también se puede cambiar el formato, ahorita lo vamos a ver, y vamos a ver que automáticamente nos muestra la suma total de la columna importe. Pero adicionalmente, si ustedes seleccionan la celda, van a ver que aparece una lista. Acá está. Y esta lista, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, a ver, Peter, ya tenemos la suma de la columna importe. Quiero el promedio. Perfecto. A través de este menú, si le damos un clic a promedio, tenemos el promedio. Si nosotros ingresamos y quiero ver, por ejemplo, Peter, ahora quiero ver cuál es el importe más alto que he tenido de la columna importe. Max. Ahora, Peter, quiero saber el importe más bajo en la columna indicada. Min. Entonces, esta línea de totales se habilita cuando marcamos fila de totales. De esta manera ya no tenemos que crear manualmente esta filita. Si ustedes van directamente a este check y le quitan, van a ver que ya no está. ¿Correcto? Y tiene otra bondades. Una vez que completemos los valores de estas columnas, vamos a ver cómo se trabaja ciertas características. Muy bien. Y algo más interesante, algo que lo podemos ver inmediatamente. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando tienen una tabla que tiene muchas filas, ¿correcto? Y ustedes empiezan a ir a las filas que están
en la parte de abajo, van a recordar que el título desaparece, ¿correcto? Cuando es una hoja de cálculo, un rango de celdas. Pero si ustedes han aplicado formato de tabla, cuando ustedes empiezan a bajar, van a ver que los títulos reemplazan a los números de columna. Vean que aquí dice L, pero aquí dice ahora importe. Y esto se va a ver cuando el cursor está dentro de la tabla y luego empiezas a bajar. Vean. Entonces, ¿qué beneficios tengo, profesor, al trabajarlo de esa manera? Bueno, si ustedes empiezan a bajar y a veces querían saber cuál es el nombre de la columna que están visualizando, ya no tienen que regresar a la primera fila, sino solamente ver que aquí dice la palabra estatus. Igualmente otras columnas. En cambio, cuando no tiene este formato, van a ver que va a aparecer la columna A, la columna B, pero no aparece el nombre de la tabla. No aparece el nombre, perdón, el nombre de la columna. Muy bien, perfecto. Entonces vean, vayan anotando cuáles son las características. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que estamos trabajando? Uno de los más importantes que ya se puede visualizar a partir del 2013, ¿ya? A partir del 2013, es un botón llamado insertar segmentación de datos. Este botón, esta segmentación de datos ya lo hemos visto o lo van a ver cuando trabajemos con tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, yo al seleccionar insertar segmentación, vean, lo que va a hacer es mostrarme todos los nombres de las columnas que yo tengo ahorita actualmente. Entonces, ¿para qué? Para que yo seleccione una de las columnas y yo pueda realizar un filtro bajo los datos de esa columna. Por ejemplo, si yo selecciono, a ver, vamos a hacer estatus, que es la información que vemos. Vean, vamos a marcar estatus. Si le damos a aceptar, vamos a ver nuestra segmentación de datos y esto lo vamos a colocar aquí. Seguro ustedes ya lo habrán visto cuando han o van a trabajar en tablas dinámicas conmigo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta segmentación? Por ejemplo, yo quiero filtrar todos los registros en la cual el estatus está como terminado. Entonces yo le doy un clic al botoncito de terminado y van a ver que toda mi tabla solamente se va a ver aquellos que son determinados. Si ahora quiero ver que son de proceso, le damos un clic a proceso y solamente proceso estaríamos viendo. ¿Ven? Ahora, si quiero eliminar el filtro y ver toda la información, aquí vamos a ver este iconito, que es un conito, tiene una X, y esto es para eliminar los filtros, de tal manera que se estaría viendo toda la información. Vean, le damos un clic a ese iconito y se estaría viendo ya en la columna estatus toda la información de dicha columna. Perfecto, entonces vean que no solamente la columna estatus, sino que también podrían agregar más de una segmentación de datos, no solamente una. Pueden agregar las que necesiten para hacer el filtro. Y esta segmentación de datos es el reemplazo del uso de los filtros, como lo tenemos aquí. Esta segmentación es el reemplazo de los filtros, que es el proceso clásico. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a dejarla ahí. Vamos a eliminar esta segmentación porque vamos a agregar varias columnas. Vamos a eliminarlo y ya lo tenemos. Muy bien, regresamos a diseño de tabla. ¿Qué más tenemos? Lo que también tenemos es que aquí en la sección de herramientas
vamos a poder trasladar esta información que está como formato de tabla hacia tabla dinámica. De tal manera que vamos a crear una tabla y vamos a ver en un par de minutos cuáles son las ventajas de tener una tabla dinámica previamente la base de datos esté como formato de tabla. ¿Correcto? Muy bien. Quitar duplicado, ya sabemos que quitar duplicados. Y luego también tenemos el botoncito que dice convertir a rango. Vean el nombre que utiliza, el concepto, rango. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ya no quiero que la tabla tenga ese formato y quiero regresarlo a su estado normal, que es el rango, entonces puedo darle un clic a este botoncito y convertirlo en un rango normal, como lo que se trabaja siempre en Excel. Perfecto. Luego, un poquito más hacia el lado izquierdo, vamos a ver un grupo llamado propiedades. Y aquí vamos a ver que podemos cambiar el nombre de la tabla, ya que toda esta tablita de aquí, ahorita, se llama tabla 1. ¿Y por qué le cambiaría de nombre, Peter? Porque si queremos utilizar esta tabla como, por ejemplo, una matriz para utilizarlo con otras funciones, ese nombre nos va a ayudar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner TBL guión abajo database y le damos enter. ¿Ok? Le van colocando el nombre. Ahí está. ¿Qué significa TBL? Significa table, del prefijo tabla, table, guión abajo, database. Peter, ¿y por qué le pusiste el prefijo TBL? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Entonces, ¿por qué lo pones? Porque es una buena práctica. El prefijo nos va a indicar qué tipo de objeto es el que tiene dicho nombre. Entonces, si yo le pongo el prefijo TBL, ya sabemos que si encontramos este nombre, está hablando de una tabla y no, por ejemplo, de un rango de celdas o nombres que podemos trabajar en el Excel. Muy bien, entonces, veamos, una vez que ya está el nombre, le hemos aplicado, vamos a completar la información que tenemos que juntar, que mostrar para mes, proyecto, especialista y 2 columnas más. Y luego trabajaríamos con lo que es tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, aquí, aparte de trabajar con una función, ¿ya? El objetivo no es ese. El objetivo es ver cómo se comporta la tabla, cómo cambia la lógica de entender la selección ya no de celdas, sino de columnas para poder trabajar una función. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En la celda C2 vamos a ingresar la función texto. La función texto, voy a darle un zoom, lo que va a hacer es a una celda con un formato de fecha, le va a sacar, correcto, el nombre del mes. El nombre del mes. Entonces, por ejemplo, si esa fila, en el lado izquierdo tenemos primero de enero del año 2020, aquí va a aparecer la palabra enero. ¿Ya? Muy bien. Pero no solamente bueno, esta función es lo que estaría cumpliendo, sino cómo se comporta ahora esta tabla con una función. Por ejemplo, vean, yo necesito de la celda A2 quitarle el nombre mes. Entonces le damos un clic a la celda A2. Al darle un clic a la celda A2, vamos a ver que en nuestra función no sale el nombre de la celda 2, sino sale entre corchetes @fecha. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ahora está seleccionando toda la columna fecha. Toda la columna fecha. Ojo, ya no es por celdas.
un formato de tabla, ya no tiene celdas. Entonces, ¿cómo se lee eso, profesor? Muy bien, estoy utilizando la función texto y estoy seleccionando la columna fecha. Cambia el concepto. Muy bien, punto y coma, que es el separador que yo tengo. Y entre comillas dobles vamos a ver, vamos a colocar 4 veces la letra M y cerramos el paréntesis. Aquí voy a darle un zoom para que lo puedan trabajar, lo pueden ver aquí y también lo pueden ver aquí. Ahora, ¿qué significa poner 4 veces la letra M, profesor? Significa que lo que yo quiero es que se vea el nombre del mes. Si yo pongo cuatro veces la letra M, ya sea mayúscula o minúscula, da igual. Va a aparecer el nombre completo del mes. Por ejemplo, enero. Si yo pongo 3 o menos, estaría apareciendo la palabra N, los 3 primeros dígitos del nombre del mes. Entonces vamos a colocar o vamos a darle enter y vean qué es lo que ha ocurrido. Primero, se cumplió el requerimiento, se está viendo el nombre del mes, pero además van a ver que se completa toda la columna. Toda la columna se ha completado de forma automática. Ya no he tenido que seleccionar la celda y aplicar referencia relativa para que se aplique a las otras funciones, sino ya que toda la columna se ha completado. ¿Ven la ventaja? Perfecto. Muy bien. Ahora pasamos a la columna proyecto. Yo necesito, yo necesito que la columna proyecto se pueda completar, se pueda ver los nombres de los proyectos. Para mostrar los nombres de los proyectos tenemos en la columna Code Pro algunos códigos de los proyectos. Entonces, para esto vamos a ver que en la hoja Data tenemos una tablita que está en los proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es a ese rango de celdas, vean, a este rango de celdas, vean que lo estoy colocando de color rojo, ¿ya? Le vamos a poner un nombre de rango. Le vamos a poner un nombre de rango. Este rango se va a llamar proyectos. Enter. Proyectos, enter. Proyectos, enter. Y ya tenemos la información. Muy bien. Ahora vamos a regresar a la hoja Database. Vamos a colocar el cursor en la celda H2 y vamos a poner nuestra función avanzada buscar B. Buscar B o buscar V, como quieran llamarlo. Muy bien. Ahora, para poder mostrar los nombres de los proyectos, vamos a seleccionar la celda G2, pero así como ocurrió con la función anterior, vamos a ver que sale entre corchetes el nombre de la columna. El nombre de la columna. Entonces, ¿cómo se lee esto? Estamos aplicando la función buscar B y vamos a trabajar con la columna Code Pro, ya no de la celda. Muy bien, punto y coma. Vamos a colocar el nombre de la matriz que se llama proyectos, P-R-O-Y, y ahí tenemos proyectos. Le damos doble clic. Muy bien, punto y coma. ¿Qué número de columna es la que vamos a mostrar? En esta va a ser la columna 2. Punto y coma, 0 y cerramos el paréntesis. Entonces, este es el valor a buscar, que sería toda la columna Code Pro. Esta es la matriz que está en otra hoja. Y de esa matriz que tiene dos columnas, yo voy a traerme la información de la columna número 2. Y 0 porque va a ser una búsqueda exacta. El código del proyecto que tenemos en el lado izquierdo
va a ser la misma. Va a buscar uno igualito. Muy bien, vamos a darle Enter. Y vamos a ver que automáticamente toda la columna se ha completado con los nombres de los proyectos. ¿Ven? Ya no he tenido que arrastrarlo hacia la parte superior, sino que toda la columna se completa. Muy bien. De la misma manera, vamos a trabajar con la columna especialista. Necesitamos completar los nombres de los especialistas según su código. Entonces, vamos a ver nuevamente cómo trabajamos con la función buscar B para buscar el nombre del especialista según el código del especialista. O mejor dicho, según el código del especialista, ¿no? Toda la columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la hoja data, vamos a seleccionar esta columna y le vamos a colocar un nombre. Ese nombre va a ser especialistas. ¿Listos? Muy bien, especialistas. Y vean aquí que tenemos columna 1 y columna 2. Y la columna que necesitamos que se devuelva, que se muestre, que según la información de esa columna, es la columna 2. Y aquí es algo importante. Cuando trabajamos con funciones de búsqueda, se recomienda que la matriz, que es donde va a buscar la función buscar B, tenga un nombre de rango. De tal manera que se nos va a hacer mucho más fácil poder trabajar con esa matriz. Y como les mencioné, se recomienda. No es obligatorio, pero es una muy buena práctica. Ya está. Entonces, ya está el nombre de especialistas. Vamos a ir a Database. Vamos a seleccionar la celita. Es igual, buscar B. Y voy a seleccionar la columna código de especialista. Y como parece, COD es que va a trabajar con toda la información de la columna. Punto y coma. Y vamos a escribir especialistas, punto y coma, indicador de columna. Justo lo que les había explicado hace un par de segundos. Vamos a traer la columna 2 de ese rango de nombre. Le ponemos 2, punto y coma, y 0. 0 porque va a ser una búsqueda exacta, una coincidencia exacta para que cuando encuentre el código exacto nos muestre el nombre del especialista. Perfecto, entonces vamos a darle Enter y ya tenemos toda la columna completa. Así de fácil se puede completar. Si usas F3, correcto, van a salir no los nombres de la tabla, sino F3 solamente va a salir los nombres de rango, pero no va a salir el nombre de la tabla, Roberto León, porque la ventana del F3, vean, aquí en vez de escribir especialistas, he colocado el F3 como me ha consultado Roberto. Y vamos a ver que aquí solamente salen los nombres de rango y no me sale el nombre de la tabla, porque son dos cosas diferentes. Uno es tabla y otro es nombre de rango, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ir un poquito hacia el lado derecho y vamos a crear dos nuevas columnas. Vamos a crear dos nuevas columnas y vamos a ver cómo esas nuevas columnas se les aplica automáticamente el formato de tabla. Entonces, en L1 vamos a colocar la columna IGB.
Vean que en la celda L1 escribimos IGB, Enter, y vamos a ver que automáticamente se aplica el color. Y aquí, por ejemplo, una de las consultas que he tenido con respecto al formato de tabla. Profesor, yo he ingresado una columna nueva, pero el diseño es diferente de las otras tablas. ¿Por qué? Lo que pasa es que las otras columnas en el formato anterior, antes de convertirlo en formato de tabla, seguro han tenido un borde de celdas, a diferencia de este. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un clic aquí a la esquinita para poder seleccionar todas las celdas de esta hoja y le quito los bordes. Al quitar los bordes, vamos a ver que ahora sí tiene la misma apariencia de la última columna que he ingresado, que es el formato original. Ahora vamos a sacar el IGB. Entonces lo que vamos a hacer es poner el símbolo igual. Recuerden que la sintaxis correcta de una función es que empiece con el símbolo igual. Entonces ponemos el símbolo igual, seleccionamos la celda K2, que en realidad lo que va a hacer es seleccionar toda la columna importe. Ya no se puede decir K2, pero bueno, lo hago para que sepan dónde deben darle un clic. Pero ya se le considera la columna importe. Vamos a multiplicarlo por 0.18 y vamos a darle Enter. Y ya tenemos el 18% de la columna importe. Y vean que se ha completado automáticamente toda la columna. Y vamos a completar ahora una última columna, que es la columna total. Total, Enter, y van a ver que tiene el mismo formato. Ven que automáticamente se pega el formatito. Ya está. Y aquí en la celda M2 vamos a sumar la columna importe más la columna IGB. La columna importe más la columna IGB. Vamos a darle Enter y vamos a ver que automáticamente ya tenemos toda la columna completa. Así de fácil podemos tener estas características si aplicamos a nuestra tabla dicho formato. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vean todas las prestaciones que tienen y vean en qué escenarios podemos trabajar. Ahora, vamos a ver cómo de esta nueva tablita, que ya tengo todas las columnas completas, pueda yo crear una tabla dinámica. Pero es una tabla dinámica que tiene una gran ventaja. La ventaja es que si yo agrego más filas al final de esta tabla, por ejemplo, vamos a ver hasta qué año tiene aquí, hasta el año 24, hasta la fecha, 24 del 10. Supongamos que de un momento a otro pegan información de los otros meses. Se pega, pegamos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Estos nuevos registros yo voy a necesitar que se actualice o se reincorporen a la tabla dinámica y me lance el nuevo valor según la estructura de la tabla. Entonces, cuando crean ustedes una tabla dinámica de un rango de celdas y ustedes pegan más información al final de la tabla, en tabla dinámica ustedes van a tener que aumentar el rango de celdas, o sea, aumentar que ahora sea hasta la fila X, para que pueda tomar esos registros. Y es un proceso manual, es un proceso que tú tienes que validarlo para que esté tomando todos los valores y los resultados sean correctos. Pero ¿no sería ideal que si yo pego nuevos registros en la tabla al final, solamente le di un clic al botón actualizar y no tenga yo que estar
aumentando el rango de celdas. Esta es la característica que vamos a ver ahorita. Muy bien. Entonces, para esto, vamos a ir a cualquier celda de nuestra tablita. Vamos a ir a la pestaña Diseño de tabla. Y en el lado izquierdo vamos a ver un botoncito llamado Resumen de tabla dinámica. Resumir con tabla dinámica. Vamos a darle un clic y lo que vamos a ver es esta ventana que si ya han trabajado con tablas dinámicas les parece conocido, que es la misma ventanita para crear una tabla dinámica. Ahora, ¿qué ventajas tengo aquí? Por ejemplo, van a ver que estamos viendo el nombre de la tabla. ¿Se acuerdan? TBL Database, y aquí lo van a ver. Entonces, acá, por ejemplo, ya no estamos trabajando con rango de celdas cuando no se tiene previamente el formato de tabla, sino que ya tenemos el nombre de la tabla. Entonces, así como han visto que yo agrego una nueva columna y esa columna se pinta del mismo color, eso quiere decir que la columna IGBI total automáticamente se ha ingresado, se ha agregado a todas las columnas del formato de tabla. Entonces pasaría lo mismo para filas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es marcar hoja de existente, hoja de cálculo existente, que tenemos acá el reporte donde debe ubicarse. Entonces le damos un clic al cuadradito en blanco, vean aquí, le damos un clic, hay que darle un clic, vean cómo mi cursor parpadea. Luego le damos un clic a reporte y le damos un clic, por ejemplo, al final ustedes lo pueden pegar donde sea, pero en este caso vamos a colocar la celda A2. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra estructura de tabla dinámica y vamos a crear una pequeña tabla dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar estatus y vamos a llevar en la columna proyectos a columnas para ver aquí proyectos de Azure y proyectos de Microsoft 365. Y al final vamos a seleccionar la columna total. ¿Correcto? Muy bien. Este es un formato pequeño para trabajarlo. Ahora, si quieren un poquito más complejo, por ejemplo, podemos cambiar proyectos por especialistas. Pero vamos a trabajar con esta tablita. Muy bien. Entonces, luego de esto, lo que vamos a hacer es ponerle el formato de monedas en soles a nuestros importes. Entonces, para eso vamos a darle clic derecho a cualquier celda con valor numérico. Nuevamente, me voy a una celda con valor numérico, clic derecho, va a salir este menú y aquí vamos a seleccionar el ítem llamado formato de número. Formato de número. Vamos a ingresar ahí. Vamos a ver nuestra ventanita. Seleccionamos moneda. Buscamos el símbolo de soles o la moneda, el tipo de moneda de nuestro país y le damos aceptar. Ya está, ya tiene formato de moneda. Y adicionalmente le vamos a aplicar un diseño de tabla, correcto, un diseño de tabla dinámica. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al trabajar con esta tabla de dinámicas y previamente nuestra tabla tiene dicho formato? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ir a la hoja database, vamos a ir a las celdas finales y vamos a hacer este pequeño truquito para simular que tenemos nueva información. Vean, lo que voy a hacer es tomar un rango de celdas, vean, y ojo, no estoy seleccionando las filas, no, estoy seleccionando un rango de celdas. Puede ser más o puede ser un poco menos, no hay problema. Entonces, al sombrear ese rango de celdas, me voy a la última celda, que sería la celda A684,
y le doy Enter. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es pegar estos nuevos registros a nuestra tabla. Y es como si recién me dieran información adicional de un periodo de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora me voy a la hoja reporte. La información es la misma, ¿ok? La información es la misma, pero vamos a ver cómo cambia. Le voy a tomar un screenshot a mi tabla, ¿ya? Vean, aquí está la tabla. Estoy tomándole un screenshot. Y ahora, para ver cómo esos nuevos valores cambian la información que tenemos aquí, selecciono cualquier celda de la tabla dinámica, cualquiera. Nos vamos a la pestaña Análisis de tabla dinámica, que está en la parte superior, y en el lado izquierdo solamente seleccionaríamos Actualizar. Vamos a darle un clic y vamos a ver que los importes han cambiado. Entonces, para validar que sea cierto, porque el refresh aplica el cambio y si no nos hemos percatado en los importes iniciales, de repente pensemos que no hubo ningún cambio. Pero acá, por ejemplo, como les había mencionado, había tomado un screenshot. Y, por ejemplo, de Micro 365, de tener 3.500, 6.000, ahora es 362.632. De la misma manera, si nosotros vemos aquí, el importe Micro 365 anteriormente era 755, pero al agregar los nuevos registros y al darle solamente un clic al botón de actualizar, ahora pasó a 776.000. Entonces, ¿esto qué significa, profesor? Esto significa que ustedes van a poder pegar más registros en la parte inferior y solamente van a tener que darle un clic al botón actualizar de la tabla dinámica para que esos nuevos registros puedan incluirse en la tabla y tener el resultado. ¿Correcto? Como punto final, vamos a crear un gráfico dinámico para tenerlo en nuestro reporte. Perdón. Listo. Entonces, vamos a seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica y vamos a darle un clic que está dentro de la pestaña Análisis de tabla dinámica. Vamos a darle un clic a Gráfico dinámico. Vamos a ver este gráfico, que vamos a dejarlo por defecto. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro gráfico de tabla dinámica. Entonces, nosotros vamos a poder ver esa información. Adicionalmente, lo que vamos a hacer es a este gráfico dinámico le vamos a quitar los botones de filtro para que tenga una estética más presentable. Y para quitar esos botones de filtro, nos vamos nuevamente. Primero le damos un clic al gráfico dinámico. Le damos un clic a la pestaña Análisis de gráfico dinámico y aquí vamos a encontrar el botón llamado Botones de campo. Botones de campo. Le damos un clic y ya no tenemos esos botones de filtro. Al gráfico que está aquí, vamos a darle un clic al símbolo más y vamos a marcar título del gráfico para poner aquí ventas por estatus y proyectos. Listo. Muy bien, ya tenemos nuestro gráfico de tabla dinámica. De tal manera que cuando ustedes actualicen la tabla dinámica, nuestro gráfico también va a incrementar las columnas o van a disminuir según sea el caso. Entonces, en conclusión, un formato de tabla te permite tener varias ventajas
en su uso de forma individual. Hemos visto que tiene segmentación de datos. Ojo, que es a partir de la versión 2013, este iconito de la segmentación. 13 o 2016. Muy bien, vemos que si bajamos a la fila, podemos ver los nombres de las columnas incorporados en los nombres o el reemplazo de la letra A, B y sucesivamente. Y que si tiene esta característica, podemos completar las columnas para fórmulas o funciones avanzadas en nuestro Excel, de tal manera que sea mucho más eficiente. Adicionalmente, hemos creado una tabla dinámica que si se pega nuevo registro en mi tabla, solamente tengo que darle un clic al botón de actualizar y automáticamente los cambios de los nuevos valores que se han ingresado se van a incorporar a nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Reducimos esfuerzo a la hora de trabajar. Muy bien, señores. Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos hasta este punto y con lágrimas en los ojos les tengo que decir adiós. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar. Recuerden practicar lo que hemos visto el día de hoy para que puedan recordar todos los pasos y las bondades que tiene el formato de tabla. ¿Ok? Muy bien, señores. Gracias totales y nos vemos el próximo martes.